Listo, muchas gracias. Bueno, siendo las 8:00, les doy la bienvenida a nuestro webinar Rehabilitación y Manejo Estético con Implantología Estratégica. Les quiero primero que todo dar las gracias a todos ustedes. Tenemos a doctores en todos los países LATAM: Colombia, Perú, México, Chile, Uruguay, Argentina. Este evento se enmarca dentro de los eventos que hemos venido desarrollando de manera frecuente, mensual. Estamos haciendo uno, dos, en algunas ocasiones tres webinars que están enfocados en desarrollar las competencias técnicas para manejar muy bien la tecnología implantología estratégica, y dos, desarrollar integralmente nuestros negocios para que sean económicamente fuertes y autosostenibles. Primero que todo, quiero agradecer, reitero, por la participación de todos ustedes, por separar el espacio en esta agenda. Quiero agradecer también y con mucho cariño, con mucho respeto, tenemos dentro de los asistentes a nuestro querido doctor Daniel, nuestro director académico y científico en IDE Dental Colombia, el doctor que desde hace más de 15 años trajo esta implantología estratégica a Colombia, que se considera la puerta de entrada de la implantología estratégica a América. Le doy la bienvenida al doc, qué bueno que estés con nosotros. Dentro de lo que nosotros hacemos en IDE Dental, nuestro propósito superior es poder acompañar a los doctores, odontólogos, especialistas a generar, a alcanzar como ese máximo potencial en su consulta de implantes, generando en nuestros pacientes, que son la razón de ser de todos los que estamos acá, esas sonrisas que sean saludables, que sean duraderas y que sean memorables. Quiero invitar y hago la presentación de un amigo de la casa, el doctor Fernando Alvarado. Es una de las personas que ha estado trabajando con nosotros desde el inicio de esta implantología, de la llegada de esta implantología a Colombia. El doctor Fernando Alvarado es odontólogo y rehabilitador de la Universidad Javeriana. Ha sido profesor en diferentes universidades, fue uno de nuestros primeros speakers con la marca, es un gran amigo de la casa, y es un gran gusto poder tenerte, doctor Fernando, que compartas todos estos años de experiencia, todos estos años de conocimiento. Y bueno, eres un gran amigo de esta casa, nos sentimos muy orgullosos que hagas parte de la familia IDE Dental. Hoy lo hablábamos con Janet y bueno, te queremos, te estimamos mucho, te tenemos mucho respeto y bueno, te dejo con tus colegas para que nos cuentes esas muy buenas experiencias que has tenido durante todos estos años y les dejes a ellos muchos, aquí hay muchos clientes, ya clientes, hay muchos que están empezando el proceso de formación y otros doctores que van a empezar su proceso en desarrollar estas competencias para manejar exitosamente esta tecnología que es implantología estratégica en los diferentes casos. Doctor Fernando, bienvenido. Estamos muy atentos y qué gusto poderte tener en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Andrés. Muy buenas noches a todos los doctores. Esto es una muestra de la tecnología, básicamente la herramienta de comunicación que se ha establecido actualmente para compartir todos nuestros conocimientos y sobre todo las experiencias, porque día a día y cada caso que atendemos y cómo lo resolvemos, pues claro, tenemos las herramientas, tenemos las directrices, pero cada caso es particular, cada caso es individual y en cada caso las expectativas del paciente son diferentes. Básicamente, pues la estética tiene unos parámetros bastante amplios y los pacientes pues esperan lo mejor, traen ciertos estereotipos y pues lo que uno desea como rehabilitador
y sobre todo con esta tecnología de los implantes CD Dental, y es darles la mejor de las soluciones a sus problemas. Entonces, doctor, muchas gracias. El doctor Octavio, muy, muy amables. El doctor Daniel, qué maravilloso. Eso es una alegría, mejor dicho, que me está llenando el corazón de tener a Marcos Daniel aquí con nosotros después de ese trance tan duro, pero pues sabíamos que Dios nuestro Señor lo tiene para grandes cosas y adelante, adelante. La recuperación va por buen camino y me place y me complace mucho tener a mi profesor, porque el doctor Daniel fue quien me inició en estas lides, quien me dio los primeros conceptos, y a través de los años, cada vez que puedo, ya que el trabajo no me lo permite, acercarme a su clínica, a su institución, pues compartir cosas y transmitir conocimientos, porque este tema de implantología de corticobasal es dinámica, son conocimientos que compartimos cada momento. Entonces, pues sin más preámbulos, he tratado de resumir varios casos, porque de hecho cuando uno está trabajando y opera y coloca provisionales y busca la rehabilitación, son momentos tan rápidos que está uno dedicado más al paciente, y muchas veces las fotografías o las tomas de imágenes pues no son tan claras, y bueno, he tratado de resumir casos desde los más sencillos hasta los más complejos, para que ustedes, mis doctores, tengan unas pautas y pues se adentren más en este campo de la implantología con el manejo de los implantes COS. Bueno, entonces, como el tema lo decía, vamos a realizar un pequeño viaje, digámoslo así, sobre la rehabilitación de implantes dental, en este caso los POS, para rehabilitación de segmentos cortos, el tema de las temporalizaciones, que es tan importante, sobre todo para lograr los perfiles de emergencia que necesitamos, y el tema de las ferulizaciones, que es también bien importante, porque estamos trabajando el lunes, pues sí. el tema No, de ya no estás molestando, que te enojas, me bloqueas y le así. pedimos Ayúdame a cerrar micrófonos. Desde cuando Para te los dije yo, doctores que vayan entrando. ya me debe haber escrito y no estar con eso. mi Desde doctor que hace Joaquín, mucho tiempo te mandé mensajes que si me comprabas David, productos y nunca me contestaste. doctor Joaquín, cierras tu Maestro, que micrófono. te... Doctor Fernando, ¿puedes volver a abrir tu micrófono, por favor? Que cerramos todos. Ya está, perfecto. Entonces continúo con el tema de provisionales, que es un tema importantísimo desde el punto de vista de rehabilitación, para poder lograr los adecuados perfiles de emergencia en este tipo de casos que voy a desarrollar. Entonces, primero que todo, que me devolví, ahora sí, los provisionales nos tienen en lo que pasa es que la pantalla compartida, mi querido Carlos Andrés, no me da las herramientas que tenía, pero de aquí ya me desenvuelvo bien. Los temporales o las provisionales tienen que tener un contorno completamente definido, con la protección, si nosotros vamos a generar perfil de emergencia en los espacios interdentales. Este es un ejemplo, voy a volver al anterior, para que demos que el espacio interpapilar es esencial, porque estas esquinas, aquí vamos a formar papilas, y la presión que ejercemos con el contorno definido de nuestro provisional
va a ser el que favorezca el crecimiento de las papilas, y ya veremos los casos en los que he tratado y he trabajado este aspecto. Una condición muy, muy especial de los provisionales es que la superficie tiene que ser completamente pulida y tersa para que, primero, pulida para que no haya poros, a pesar de que van a estar un periodo de tiempo corto mientras se estabiliza y se cicatriza el implante, porque primero que todo tenemos que saber que es de carga inmediata. Cuando si está liso y está bien pulido, pues la placa y la higiene del paciente va a ser mucho más favorable. Este es un caso, por ejemplo, en el que les quiero mostrar que para la situación del esquema tenemos los temporales que van sobre implantes en zonas centrales, y los dientes vecinos iban o van a ser tratados con coronas completas. Por supuesto, todo el segmento nos sirve para ser temporalizado, uno, y segundo, para ferulizar este par de implantes. Las superficies tienen que ser, como les digo, tersas, y aquí en estas áreas, cuando hay dificultad de sellado, porque pues es claro que nosotros vamos a inducir el crecimiento gingival para nuestro perfil adecuado de emergencia, ya lo veremos. Esta parte la podemos manejar, pero hay una parte que nos dificulta, y es cuando rebasamos estos temporales, porque no es lo mismo rebasar sobre una corona completa que es sobre un espacio abierto, bien sea un alvéolo fresco, pues porque es un implante post-exodoncia, o es un alvéolo o es una zona que no tiene diente, una zona de déntula. Entonces, si nosotros dejamos una concavidad en esta área, pues sencillamente la encía se va a moldear de esa forma. Lo que necesitamos es que quede convejo para que se forme el efecto de póntico de silla de montar. Entonces, igual los márgenes, si es individual, los márgenes tienen que ser adecuados, como cuando estamos haciendo los provisionales en un diente natural. Miren ustedes, esta es una manera de ferulizar también que la quiero mostrar, que a veces se les hacen unas aletas y las podemos cementar a los dientes vecinos. Esto lo utilicé hace ya buen tiempo, pero notaba que la higiene del paciente no era muy efectiva, por consiguiente ya dejé de usar esto. Entonces, vamos a entrar en materia tratando el tema del segmento anterior. Llegamos a un caso como este, en el que se han colocado 2 implantes COS post-exodoncia. Noten ustedes que tenemos que hacer y realizar una exodoncia supremamente suave, supremamente atraumática, de tal suerte que este cenit que tenemos lo podamos mantener con base a los temporales. Porque sencillamente, cuando temporalicemos estos pilares, vamos a introducir ese temporal ligeramente dentro del alvéolo, y va a permitir una adecuada cicatrización. Aquí ustedes ven unos punticos de isquemia, que significa que ese temporal está haciendo cierta presión, lo que nos favorece, manteniendo todos los contornos anatómicos, nos favorece la cicatrización en el C-cenit, que es el que debemos mantener cuando queremos desarrollar nuestras coronas. Aquí ustedes pueden ver la forma que está manejando el temporal que estamos realizando o que hemos realizado. Aquí se ve tanto en vestibular como en el área palatina, cómo nos está quedando esa encía, cómo la estamos
ayudando, cómo le estamos manteniendo. Aquí ya hay cierta cicatrización. En el momento en que ya esté completamente cicatrizada, pues sencillamente vamos a ver una imagen de la encía o del perfil de emergencia, que es tan importante para tener una respuesta gingival como esta. Aquí pues la paciente se hizo también las coronas de los dientes vecinos que estaban con cierto deterioro, y ustedes ven que nuestros centrales están en muy buenas condiciones, ¿sí? Aquí pues vemos, esa paciente tenía un implante bifásico y los dos de los centrales están perfectamente anclados a la cortical de piso de fosas nasales, y perfectamente se ha resuelto este caso. Pasamos a otro caso en el que también ya se nota mucho mejor. Son implantes que se han colocado post-exodoncia y los temporales han dejado ya el adecuado perfil para que se realice la correcta restauración de ellos. Pues la paciente después se quería cambiar estas coronas, hay muchos casos en que el paciente prefiere hacerse los implantes y ya con la respuesta de estética que logre, se hace los cambios de los dientes vecinos. Aquí, cuando al laboratorio se le pide que ciñan, hay laboratorios que dicen, no, pero esto va a quedar sobrecontorneado. Uno le dice, mire, envíeme sobrecontorneado, que yo manejo ese perfil, y lo importante es mantener ese cenit y que esta presión que se ejerce en la papila, sobre todo la interdental de los dientes anteriores, se mantenga íntegramente. Este es otro caso en el que, para que ustedes vean, se va a manejar un implante posexodoncia, o sea, colocado uno posexodoncia y un implante de un espacio edéntulo. Entonces, esto se temporaliza de esta manera. Tenemos el temporal en el sitio de la exodoncia y el otro temporal en el espacio edéntulo. Noten esta zona de isquemia. Yo he generado y he tratado de mejorar esa técnica en el sentido de que mientras este borde del temporal en zona cervical esté ejerciendo presión sobre la encía, me va a formar ese cenit, y pues por supuesto lo debo manejar al mismo nivel del cenit que ya está creado, porque este pues es el espacio edéntulo. Entonces, con el tiempo se logra que aquí fue la exodoncia, está dentro del alvéolo y aquí estamos haciendo presión, ¿sí? Eso nos va a generar con el tiempo el cenit que necesitamos, de tal forma que cuando restauremos este caso, pues la paciente se quiso hacer, fue un caso de trauma. Entonces después dijo, no, pues vamos a hacer ortodoncia. Entonces los implantes y los temporales se dejaron completamente libres del arco, y pues está haciéndose un tratamiento, como lo ven ustedes, en autoligado, para que sin tocar, y pues sea más rápido el desarrollo de ese tratamiento ortodóntico. Aquí lo vemos. Noten ustedes qué buen margen gingival nos está creando. Igual, noten ustedes margen gingival, ¿sí?, en un diente central, también posexodoncia, se mantiene. Generalmente llegan muchos de estas áreas por causas de trauma. Entonces, pues hay que resolverle al paciente inmediatamente la situación, y bueno, se le está elaborando una corona, en este caso en disilicato de litio, y pues después se va a hacer una corona aquí, pero la intención de este paciente, pues igual teníamos la férula establecida entre estos dos dientes, pues no era oportuno trabajar esta zona, pero pues ya una vez colocada la corona, cementada la corona, podemos ya trabajar
con los espacios adecuados la corona de este diente. Noten ustedes que, por ejemplo, aquí se creó un gran espacio, esto es parte de esta corona, para que, pues, era un espacio de ancho de tablas un poquito escaso, y para evitar que hubiera algún tipo de translucidez, porque a veces sucede que se ve esta zona con un color grisáceo, y es porque está trasluciendo el implante, y pues básicamente se da en los biotipos periodontales delgados. Noten ustedes aquí en palatino cómo el temporal ha manejado el espacio. Aquí al laboratorio se le dice, mire, por favor, alárgueme, sobrecontornéeme esta corona, pero ya estamos teniendo una conformación, porque esto pues ya una vez integrado el implante, pues sencillamente se puede manejar con el tiempo lo que estamos necesitando. Aquí ya casi estamos concluyendo, se le hace un poquito más de presión, el laboratorio le agrega, y definitivamente ya tenemos el implante. Este es la corona terminada. Este es otro caso en el que necesitamos hacer varios ajustes. Es ya de nuestra habilidad poder resolver, por ejemplo, en un caso de que la encía o el cenit no esté tan bien, porque o fue por trauma, en fin, lo que les decía, nos toca darle ese manejo, esa guía al crecimiento de encía para lograr un adecuado perfil de emergencia. Aquí lo vemos, un perfil de emergencia, estaba pues paciente, higiene no estaba muy bien, pero pues sangrado, pero tenemos nuestro cenit que ya con una corona terminada y tersa, pues lo podemos manejar. Noten otro caso que es también de dientes centrales, es un centralium lateral por trauma, y la exodoncia no fue sencilla. Entonces, pues nos toca esperar más, pero la cicatrización de esa encía guiada por la adecuada presión y la adecuada formación y todo lo que nos puede guiar un temporal, pues se va a dar sin ningún inconveniente. Ya verán ustedes, terminó ya la cicatrización, estamos dándole el manejo con coronas en circonio, pero efectivamente va a ser necesario hacerles un ajuste para nivelar el cenit con cerámica rosada en estas áreas. Sí, aquí está un poquito alto, pero es una alternativa que tenemos para poder manejar. Noten ustedes aquí la cerámica rosada. Esta es una imagen que envía el paciente de satisfacción, pero porque no se le pudo tomar en el momento la fotografía final, pero noten ustedes que se le pudo dar adecuado manejo a esa parte estética. Este es otro caso que fue de los primeros que se hicieron y guiado de la mano del doctor Marcos Daniel. Lo hicimos en armonía dentofacial. Es un caso en el que el paciente, por eh, un trauma también, iba perdiendo, tenía reabsorción externa de sus dientes. Ya les muestro el seguimiento. Se le hicieron exodoncias de los 4 dientes anteriores, ¿sí? Y el resultado fue, aquí vemos que a pesar de que es un puente fijo sobre los 4 implantes, el mismo manejo de la estética, así estaba el paciente antes, ¿sí? Aquí está con sus dientes provisionales. Este es un caso de hace 5 años. Aquí vemos las reabsorciones que tenía, incluso tenía una lesión en uno de los laterales. Y pues el manejo y el éxito y la satisfacción, que es lo que queremos con este caso, pues se manejó muy, muy adecuadamente. Aquí la imagen, la vista por palatino.
Y aquí el caso radiográficamente visto. Tenemos en ese momento ya la altura de esta cortical estaba casi a su nivel, pero asimismo se hizo la rehabilitación de este es otro caso que, si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 implantes para recibir un segmento. Este es un caso que se hizo hace poco, hace como unos 8 meses, y estos 4 implantes van a recibir una estructura que va a ir de canino a canino. Además, a la paciente, noten ustedes la sobremordida o la mordida abierta que tenía, y por consiguiente, desde el punto de vista estético, hacer o fabricar unos dientes para cerrar este espacio era algo que nos hubieran quedado unos dientes de un tamaño terrible. Por consiguiente, se hizo de esta forma. Se fabricó una estructura en circonio, dándole un suplemento de encía o una forma de encía con la altura de dientes que necesitamos, que era relativamente igual a todo el segmento. Cerramos la mordida abierta y ya aquí vemos cómo se ha resuelto este caso. Sus dientes del tamaño adecuado, no íbamos a extenderlos más, sino casi borde contra borde. La encía rosada manejada adecuadamente nos favorece el hecho de que la paciente tiene sonrisa baja. Y es otro caso que se ha resuelto con implantología corticobasal de carga inmediata en el caso de la solución específica para este paciente. Aquí está la imagen radiográfica de los 4 implantes. También se le hizo una corona. Esa es otra parte del protocolo que voy a manejar, que les voy a explicar más adelante. Aquí ustedes notan que están prácticamente todos anclados en la cortical del piso de fosas nasales. Ese es otro caso, trauma también, que llega el paciente con este diente avulsionado, una fractura, en fin, y es necesario colocarle 3 implantes y pues aquí el trauma fue grande, pero con estos temporales o estos provisionales, manejando las presiones adecuadas y en el cenit adecuado, el paciente resuelve estos 3 implantes. Se van a mantener la estética y lo que necesitamos para darle adecuado manejo. Ahora vamos a tener el trabajo sobre segmentos posteriores. En segmentos posteriores, pues tenemos un área que es bastante de nuestro manejo y es la zona de premolares. Aquí ustedes ven este perfil de emergencia tan adecuado que hemos logrado en este implante, gracias a temporalizaciones y provisionalizaciones adecuadas. Esta es la corona definitiva. Noten ustedes, completamente saludable esta encía, completamente integrada esta corona a su parte anatómica. Ya la paciente pues ya dijo, no, pues estas amalgamas que son de quién sabe cuánta época, vamos a cambiarlas, pero noten cómo se manejaron los espacios primero y el perfil de emergencia. Esta es una zona de un implante que se hizo post-exodoncia. Entonces, muchas veces es más favorable o más predecible el manejo en un post-exodoncia que en un implante en un espacio edentul. Aunque de todas maneras
en espacio déntulo, noten la presión que está haciendo la parte cervical del temporal para formar el cenit que requerimos o el perfil de emergencia. Aquí está pues el implante en su lugar y ya veremos, me devuelvo, les muestro que el perfil de emergencia que se manejó en ese caso de espacio déntulo es dado por este. Ya me acuerdo. Es este. Ajá, es este. Entonces, noten, se formó cenit y ahí estaba completamente plano la zona de la encía del diente, de ese premolarcito. Ahora vámonos a la zona de dientes posteriores. Estamos hablando de molares y en este caso el protocolo lo dice, para reemplazar un molar tenemos claro que se utilizan 2 implantes por solidez estructural y para darle una tranquilidad a la carga inmediata. Entonces aquí ya tenemos los pilares, porque la mayoría de imágenes las ven ustedes con los pilares que han sido tallados y preparados básicamente porque nos tenemos que ceñir a la dimensión vertical que tiene el paciente. No tenemos un manejo tan amplio como cuando se hace una arcada completa, porque pues definitivamente esto pues es un espacio pequeño de un solo diente o cuando son de un segmento grande, pero eso sí nos tenemos que ceñir a la dimensión vertical que tiene el paciente. Aquí está su temporal sobre esos 2 implantes y ya después del tiempo se ha formado el cenit gracias a la presión que ejerció ese pilar, la cofia, que estamos haciendo una corona metal cerámica, pues efectivamente tiene el cenit y, perdón, me fui más allá, tiene el cenit y pues el manejo de sobrecontorno, pues lo podemos manejar también. Pero es claro que la cofia se realiza sobre los 2 pilares, aquí como la vemos en este caso. Sobre sus 2 implantes tenemos la corona metal cerámica. Este es un caso de un molar superior que se prefiere colocar los 2 implantes en lo posible con cierta no verticalidad, sino con cierto cambio de posición para colocar el temporal y que la fijación y la estabilización de este temporal sea adecuada. Noten ustedes que los contactos nunca deben ser sobre el diente que está siendo temporalización de esos implantes, sino sobre los dientes vecinos. Aquí tenemos una corona metacerámica, pues entonces, si yo tengo ferulización y las ferulizaciones en este momento las estoy haciendo con resina fluida, sencillamente desmineralizo el diente vecino, lo preparo como si le fuera a hacer una resina o fabricado, y el vecino que está en cerámica, pues con ácido fluorhídrico y silano para darle la estabilización a ese temporal. Entonces, en ese orden, pues quiero que el tema que no es tan complejo, sencillamente quiero dar y que ustedes se den cuenta que el manejo lo tenemos claro en cuanto a que los temporales son la base de la formación de ese cenit y ya cuando son casos más complejos, pues contamos con todas las alternativas de la rehabilitación estética para poder lograr los fines y el propósito de una adecuada rehabilitación. Ya dense cuenta que el manejo de estos implantes es completamente sencillo
es algo que desde un comienzo, y hace ya 5 o 6 años que empecé a trabajar, y gracias a lo que decía del doctor Marcos Daniel y los conocimientos, nos dimos cuenta que el manejo es algo tan simplificado, y sobre todo que al ser los implantes de un solo cuerpo, estamos evitando todos los problemas que posiblemente nos van a generar los implantes bifásicos, eh, por la perimplantitis, por todo el tema de estética que con estos implantes, porque son de un cuerpo pequeño, que nos puede dar toda la ventaja del manejo de los perfiles, los podemos realizar. Espero que con este resumen, pues creo que mi tiempo fue casi menos de lo que esperaba. Pues con este pequeño resumen tengamos algo claro. Espero, si hay necesidad de preguntar, Carlos Andrés o algo, su merced me dice. Doctor Fernando, muchas gracias. Esta es una presentación muy interesante para personas que ya han tenido algún contacto y alguna experiencia con nuestros implantes. Como lo dice el doctor Daniel y como lo dicen los profesores Master Teacher de la IF, el desarrollo de la competencia en esta tecnología se empieza de menos a más, desde el caso más sencillo hasta el caso más complejo. Doctor Fernando, muchas gracias por tu presentación. Fue muy clara. Quiero abrir el espacio, un espacio de 5, máximo 10 minutos para preguntas, comentarios. Aprovechemos al doctor Fernando, aprovechemos que está con nosotros con esa generosidad para compartirnos su conocimiento, su experiencia, los casos. No sé qué preguntas tienen. Estoy leyendo en el caso que el doctor Carlos Fernando Dueñas nos comenta: excelente charla, muchas gracias, doctor. La doctora Delma Patricia te agradece, excelentes casos. Doctor Fernando, estupendo manejo. Preguntas, inquietudes, doctores, pueden abrir el micrófono en este momento para también hacernos la pregunta directamente o hacerle la pregunta en este caso al doctor Fernando. Veo que abrir un micrófono. Adelante, doctor o doctora, pueden preguntar. Pero quedó, fue bastante claro el mensaje. No, yo sí, buenas tardes, noches. Doctor Octavio, qué gusto tenerte. El doctor Octavio nos sigue desde México. Doctor, a tu casa, bienvenido. Sí, muchas gracias, Carlos Andrés. Un placer saludarte. Y también un verdadero placer contar con la presencia del doctor Daniel. Es maravilloso. Qué maravilloso. Sí. Tenerlo por aquí, ¿verdad? Y pues sí, qué bueno, enhorabuena. Bendiciones, doctor Daniel. Sabe cuánto lo apreciamos, ¿no? Toda la comunidad implantológica, estratégica, y es un baluarte usted. Sí. Bendiciones. Bueno, sí, tenía una pregunta relacionada precisamente con la provisionalización y el manejo de tejidos blandos para la rehabilitación. ¿Cuántos incrementos realiza usted en este tipo de provisionalización para manejar estos tejidos? Okay. No lo hace no solo provisional, sino que me imagino que va haciendo algún incremento, diseño para ir conformando los tejidos. Muy buena pregunta, y de paso nos sirve para resolver la inquietud, porque estamos relacionando los incrementos que hacíamos cuando destapábamos un implante bifásico y le colocábamos el pilar de cicatrización, y asimismo íbamos incrementando en el temporal para darle más perfil de emergencia. En este caso no es lo mismo, porque como el implante se va a tener que ferulizar en el mismo momento que lo colocamos, pues ya depende de nuestra expectativa, como digo yo, la expectativa o el pronóstico que le vemos para hacer ese sin incremento el temporal. Es decir, una de las pautas, y voy a volver a la presentación, en este caso, mi querido doctor Octavio, dese cuenta que
estos implantes, estos provisionales, están sobre implantes recién colocados y, por supuesto, este cenit nos marca la pauta para determinar el cenit del diente que está en espacio dentro, el implante que está en espacio dentro. Ok. ¿Sí me sigue mi doctor? Sí, completamente. Entonces, Gracias. en este caso, si ya tengo ferulizado y por consiguiente debo esperar el tiempo de 4 meses o 5 meses para poder realizar la restauración definitiva, pues una vez que los instalo y que los ferulizo, ya no puedo, a no ser que esté en el término, digo yo, bueno, en una semana, yo lo haría y lo hago a veces, que veo que por alguna causa hay una pequeña retracción y por consiguiente la guía de presión que me está estableciendo el provisional no es adecuada, pues sin maltratar, o es decir, sin llegar a utilizar un bajapuentes para remover los temporales, sencillamente los libero sin molestar en ningún momento el pilar y les agrego, pero ya después de ese momento ya es necesario hacer la proyección que espero, que estimo para la cicatrización y que esta pues se va a dar más quizá en diámetro anteroposterior, es decir, en volumen en esta área, que en profundidad. ¿Sí me explico, mi doctor? Sí, sí. Entonces, En volumen es como tiene usted el mejor manejo del tejido. Sí. Exacto. Entonces, en ese orden ya voy a establecer, pero ya más de ese tiempo no es conveniente retirar el temporal. Entonces, pues ya en el caso de que por alguna causa, pero no sucede, el, el, el tejido se nos retraiga o algo, sobre todo en esta exodoncia que pues como fue por trauma, pues la respuesta de pronto de esa cresta alveolar pues nos va a tener problema, pero precisamente por eso esta zona de este temporal va sumergida más o menos a 1-2 milímetros para tener esa seguridad. Y una vez me devuelvo, una vez lo cemento, con una sonda periodontal hago el recorrido para que la encía no me quede no me vaya a quedar comprimida y sencillamente quede montadita sobre el provisional de tal forma que al ser una superficie, como les decía al comienzo, tersa y pulida, pues no va a tener ningún inconveniente de inflamación y por supuesto el seguimiento a estos casos tiene que ser muy, muy frecuente. Es decir, el paciente se lo opera, se le colocan sus temporales, se le dan las indicaciones, unas para nosotros que ya lo vamos y quedó bonito el paciente, pues se va a la casa a manejar el 50% de su deber, yo les digo, de ahora en adelante está en su responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Que no me puede morder cosas como estaba haciendo con la zona anterior de los dientes, no me puede, es decir, hacer fuerzas porque así esté ferulizado, me puede romper las férulas. Entonces, la otra situación es que algunas veces, si tengo una oclusión clase 2, pues es necesario que la altura de estos temporales quede bajo el nivel de los dientes que me los están sosteniendo, porque cualquier movimiento anteroposterior me los puede lastimar también. Entonces, todas esas precauciones y el seguimiento que tenemos con el paciente, pues aquí quedó estéticamente muy favorable, pues porque no tenía contacto, en fin, pero en el caso de que sea necesario bajar altura al borde incisal, lo debemos hacer en procura y se le explica al paciente, mire, estéticamente no va a quedar bien, pero sus implantes están completamente protegidos porque voy a evitar un paciente con bruxismo, por ejemplo, un paciente que es algo tan importante que si tengo protección posterior, pues voy a tener protección anterior. En cambio, si no tengo protección posterior, si no tengo dientes posteriores, pues sencillamente esto va a estar muy complicado y nos toca manejar la oclusión
yo lo hago sobre haciendo pequeños topes en los dientes, digamos caninos o premolares, para que no me vaya a haber oclusión exagerada sobre esto. Esto tiene que quedar sin oclusión completamente, ¿vale? Entonces, serían como unos pequeños topes por la parte palatina, ¿verdad? En este caso, que es a lo que se está refiriendo. los podemos colocar, pues, para cambiar el punto de contacto y manejar mucho mejor. Pero doctor, otra pregunta ahí en relación con los brackets, ¿no afecta en cuanto a los micromovimientos por la colocación de los pues, o... pues está como para que el arco no vaya a quedar como muy en el aire, pero incluso el movimiento, porque es clarísimo, mi doctor, el movimiento está mediado. Si voy a mover este diente, pues el movimiento se me va a reflejar aquí, pues sencillamente esto tiene que dejar pasar el arco nada más. Y por consiguiente, no tiene que tener ningún ejercicio. Un arco pues, muy suave. sí, un arco, y pues la ortodoncia. Ahí sí está el caso, la ortodoncista tiene que estarse reportando en cada control con el rehabilitador para ver cómo vamos, y a la paciente le dice, mire, usted tiene que tener un cuidado muy, muy exagerado para que en determinado momento, si se da el caso de que nos toque hacer unos movimientos muy hacia palatino de los dientes, pues ya estaría muy, muy contraindicado en el momento en que activemos estos brackets, pues nos toca liberar las férulas, pero por ahora, por ejemplo, recién los he colocado. Yo preferiría que quede mi arco tranquilo mientras mis implantes se están integrando, ¿cierto? Y ya una vez pasado el tiempo, que pues 4 meses no es mucho, voy ahora sí a activar sin tocar los cestos. Y finalmente, si el movimiento se llevó a cabo hacia vestibular o hacia palatino, pues sencillamente se aumenta el contorno o se disminuye el contorno del diente definitivo con relación al temporal. Ese cambio de posición nos los favorece increíblemente el hecho de que el pilar del implante sea un pilar delgado. Entonces, no, pues doctor, es que le debió haber hecho la ortodoncia antes de haberle colocado los implantes. Pues no se preocupe, mi querido doctor, porque yo tengo unos pilares delgados, los cuales me permiten un manejo tanto en la parte vestibular como en la parte palatina, sí, incrementando o bien sea en vestibular o en palatino, de acuerdo al movimiento que el ortodoncista realice. Esa es la ventaja también, una gran ventaja que tienen estos pilares de los implantes. Doctor, una última pregunta, si es tan amable. Yo manejo la situación digital, ¿cómo podría hacerlo para precisamente en desarrollar estabilidad, manejar los tejidos con esta tecnología? Fabricando unos temporales en PMMA, doctor. Grafeno, PMA, tenemos alternativas, sí. Entonces, ya en este caso, por ejemplo, que mi doctor va a fabricarlos o que va a imprimir unos temporales en PMMA, pues sencillamente toma un modelo el mismo día de la cirugía, ¿cierto? Y pues lo trabaja lo hace el vaciado con un yeso de fraguado rápido y hace el scan, y en el ExoCAD diseña lo que estamos hablando aquí. Y por supuesto el temporal, pues si es en PMMA, pues le puede usted incrementar con resina fluida. Yo trabajo mucho la resina fluida para incrementar, porque el manejo es más sencillo. Como es de la misma naturaleza que el temporal o que el acrílico, pues la adhesión está garantizada. Entonces, con resina fluida, y además que cuando es de esa clase, la resina fluida, pues no va a quedar porosa. Entonces nos favorece el hecho de que no vaya a haber acúmulo de placa, y el manejo, pues sencillamente le agrego en las zonas que necesito. Vamos a la imagen de los temporales para que nos ubiquemos mejor, mi querido doctor, y que creo que es la primera de las imágenes que les mostré. Ajá. Le hago los incrementos con resina fluida, así
quiera yo exagerar aquí en en los temporales, aquí este par de temporales, si yo quiero incrementarles con resina fluida, pues probablemente se me escurra en el espacio donde está el pilar del implante. Pues con un pimpollo adecuado lo amplío un poco, pero es claro que también les digo, no es necesario dejar completamente adaptados los espacios al pilar porque pues aquí yo voy a cementarlos. Entonces, voy a dejar espacio para el cemento y en el momento en que los retire o que los ajuste, pues hay veces que el paralelismo no me da o que la forma del implante que es en forma de hexágono no, o el pilar, perdón, no me va a dar espacio para la remoción fácil, pues sencillamente yo amplío con un pimpollo adecuadamente y pues hago que esa colocación y retiro sea muy, muy suave y pues ya en el momento en que cemente, pues ese cemento me va a mantener en posición el temporal, pero he logrado con los incrementos en resina fluida manejar los tejidos. Entonces, por ejemplo, mi doctor imprimió sus temporales en PMMA y pues me quedó corto, quiero mejorar esto, entonces resina fluida y voy colocando. Ese manejo se puede hacer con toda tranquilidad en el momento de la cirugía. Es más, porque el implante mismo, por su misma sistema compresivo, nos genera una hemostasis en esa zona. Es muy tranquila la colocación del implante, del temporal, perdón. Mi doctor Fernando, muchas gracias por esa respuesta. Quiero dar la palabra a un doctor que tiene la mano virtualmente alzada y a dos preguntas más que nos han escrito por nuestro chat. Sé que tienen muchas preguntas, inquietudes, comentarios. Les pido el favor que nos las hagan llegar por el chat o a través de nuestro equipo de desarrollo de negocio y ya nos comunicaremos con ustedes después del evento en el transcurso de lo que queda esta semana para darle las respuestas. Por ahora le doy la palabra al doctor Ariel, tiene su mano levantada. Doctor Ariel, escucha al doctor Fernando. Hola, sí, mucho gusto. Mi nombre es Ariel Angeleta, de acá de Argentina. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Hace poco tiempo que pongo implantes monobloc, pero siempre un tema controversial es el tema de la ferulización. Primero, cuando ponemos dos o más implantes, está perfecto, no hay problema porque son dos elementos rígidos. Pero cuando tenemos un implante solo, que le tenemos que ferulizar con dientes vecinos, que hay ligamento periodontal, que se puede transmitir fuerzas de esos dientes y por ende al implante, ¿qué opina usted, doctor, con el tema de esa ferulización? Pues mi doctor, siempre ha sido esa consideración en cuanto ya le muestro el ejemplo de diente único, que no es conveniente por la transmisión de fuerzas ferulizar dientes a implantes. Es algo que desde siempre ha sido contraindicado y tiene sus completas y sólidas razones. Pero aquí estamos hablando de un periodo de tiempo no mayor a 4 meses, ¿sí? Y estamos hablando de un temporal que no va a tener cargas dinámicas. Es decir, que en este caso, note usted que el borde incisal se disminuyó para que no hubiera contacto en movimientos anteroposteriores y en el momento que está ferulizado, pues va a ser alrededor de 4 meses, no va a quedar definitivamente. No, seguro, doctor, pero mi pregunta es, ¿la fuerza va hacia los dientes vecinos que tienen un periodonto, que se mueven y que le puede transmitir las fuerzas al diente que tiene el implante? Ah, ya le entiendo. Para que mientras se está cicatrizando el implante, las fuerzas de estos dientes van a transmitir fuerzas a él. Ya le entiendo, mi doctor. Pues en este caso, y se lo digo ya por la experiencia, no he tenido ninguna complicación y si yo veo que, por ejemplo, el paciente es una clase 2, pues sencillamente, como hablamos con el doctor Octavio, se le fabrican ciertos
reparos o topes a los dientes que están fuera del área de trabajo para que no vaya a haber fuerzas activas de estos dientes, así sean ligeras, para interferir con la cicatrización de ese implante. ¿Sí me entiende, mi doctor? Entonces, pues es claro que en esa condición no va a haber ninguna alteración y pues la prueba es que nunca ha habido fracasos en los casos que he hecho y que ya son bastantes. En este caso, doctor, ya nos toca es analizar previamente o mirar cuáles son los movimientos, cuáles son las fuerzas que ejerce el paciente, mirar la tonicidad de los músculos maceteros, que eso nos da un índice bastante visible de cuál es su dinámica muscular y por consiguiente qué fuerzas son las que tenemos que interferir. Pero el caso como tal, no creo y pues hasta ahora no me ha pasado que vaya a dar un fracaso el implante. Y aún más, si el implante en este caso está fijamente corticalizado, porque nosotros lo llevamos como es debido hasta la cortical de piso de fosas nasales, pues tiene una fijación mayor, ¿no? Es decir, no está en medular como si fuera un implante bifásico, sino tenemos cortical en acción, que eso le da una fijación. Por consiguiente, estos implantes, pues ya sabe usted, mi doctor, que los podemos torquear hasta 50, 60 newtons sin ningún inconveniente. Doctor Fernando, muchas Perfecto, gracias. muchas gracias, doctor. Y espero tener a Aida en Argentina pronto. Bueno, mi doctor, con mucho gusto. Ojalá nos pase esta plaga pronto. Incluso, doctor Ariel, nosotros traemos regularmente al doctor Ide, la primera vez que lo trajimos fue en el año 2016, el doctor Daniel hicimos el congreso, el primer congreso latinoamericano, después lo trajimos en el 2019 y este año estamos viendo la manera para el próximo año volver a traer al doctor Ide con su equipo. Quiero aprovechar ya por agenda y para respetar el tiempo, una última pregunta que nos acaban de escribir por chat. La primera pregunta que nos escribieron, para ser respetuosos con el orden de llegada de las preguntas, y nos pregunta, doctor Fernando, la doctora Nancy García. En el caso de los 4 implantes anteriores con porcelana rosada, ¿cómo se maneja la higiene oral? Ok, vamos al caso puntual. Vamos al caso puntual. Cuando vamos bien para allá. El caso de 4 implantes ya, que se le incrementó, ya vamos llegando. ¿Cómo se maneja la higiene en este caso? Pues al paciente, incluso con el tratamiento, se le vende el Waterpik. Creo que mi doctora Nancy sabe de qué estamos hablando. Primero que todo, el sellado de esta área tiene que ser completamente íntimo, de tal forma que no permita ningún fluido, ningún paso de resto de alimentos. Segundo, la superficie que está en contacto con la encía, con la mucosa, tiene que ser completamente tersa, completamente pulida, para que no vaya a haber fijación de ninguna clase de bacteria. Y por supuesto, si está selladito y si está evitando todo esto, pues sencillamente el Waterpik va a servir como un elemento de control y de manejo y por supuesto los controles con el paciente tienen que ser muy, muy exhaustivos, que en caso de que veamos que hay algún tipo de inflamación o algún tipo de sintomatología, pues nos toca manejarlo. Pero créame, mi doctora, que en este caso no hay ninguna posibilidad de que vaya a pasar algún tipo de alimento. Este caso ya lleva en boca cerca de 1 año y hasta ahora no ha habido ninguna complicación más
aún más que la satisfacción entera y felicidad de la paciente. Y pues sí, el paciente se acostumbra a esto y se vuelve un disciplinado de su tratamiento. Ese es el manejo que le podemos dar, mi doctor. Mi doctor Fernando, muchas gracias por esa generosidad en compartir tu conocimiento, en compartir tu experiencia. Eres un gran amigo de esta casa. Tenemos más preguntas, ya vamos a hacértelas llegar y ya de una manera asincrónica a partir de mañana les estaremos enviando a los doctores que nos plantean estas preguntas sus respectivas respuestas. Muchas gracias, doctor Fernando. Por último, quiero dar 2 mensajes clave. Vamos a invitarlos al siguiente evento que tenemos. Nosotros en Colombia hemos sido la puerta de entrada de América Latina y puntualmente de América, desde México hasta Chile, de la implantología estratégica. En ese sentido, ya hemos hecho 6 cortes en donde hemos formado diferentes odontólogos especialistas con un modelo pedagógico, didáctico, en donde nos rodeamos de los mejores, no solamente de la experiencia, sino que saben enseñar. A través de una plataforma que le hemos llamado ADF University, hemos encontrado un modelo híbrido en donde los doctores combinan la fundamentación y la teoría a través del aprendizaje virtual desde sus casas, desde cualquier parte del mundo, y el modelo de la parte práctica y preclínica que hacemos en Bogotá. Esto lo lidera nuestro pionero, que es el doctor Marcos Daniel González, rodeado de un equipo de doctores como el doctor Fernando, como doctores que ya están certificados en Colombia, tanto como Masterclass, como Master Teacher a nivel mundial, y nos llevan a abrir una 7ª corte en donde contaremos con un equipo, un grupo semipersonalizado de no más de 12 doctores, odontólogos especialistas que van a estar empezando a formarse en un proceso riguroso, profesional que hemos diseñado para que se desarrollen estas competencias de menos a más, porque acuño el término del doctor Daniel, esto es sencillo, más no es fácil, y se debe uno formar de menos a más para poder desarrollar las competencias de una manera exitosa en cualquier tipo de caso. Les agradezco. Por último, les queremos invitar al siguiente webinar que vamos a desarrollar con un doctor que seguramente todos ustedes conocen a nivel de América, que es el doctor Casiacani. Aquí estamos históricamente las tecnologías y los inventos que han sido tan disruptivos de una u otra manera entran a confrontar lo que existe en la realidad. Estamos rompiendo paradigmas y estamos creando nuevas alianzas en donde la implantología tradicional y la implantología estratégica también tienen mucho en común. Y esa es una de las charlas que nos va a dar el doctor Osvaldo Casiacani, todos lo conocen, un rehabilitador muy famoso de Argentina, y nos va a hablar de biomecánica en implantología convencional versus en implantología estratégica corticobasal. Y podremos identificar ciertos elementos que van a ser diferenciadores, pero también ciertos elementos que van a tener un común denominador. Les agradecemos por su tiempo, siendo las 9:10 de la noche aquí hora de Bogotá. Gracias por hacer parte de estos eventos. Seguimos construyendo mercado alrededor de esta tecnología. Que tengan una muy buena noche y nos veremos en el próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia. Buenas noches.